Son las 7:15 de la mañana. La alarma sonó hace 20 minutos y tú ya estás despierta. No porque la alarma te despertó, sino porque llevas un rato mirando el techo sin poder seguir durmiendo y sin tener fuerzas para levantarte. Dormiste. Eso es lo que más te desconcierta. No te quedaste despierta pensando en nada. No tuviste pesadillas. El reloj dice que dormiste 7 horas, tal vez 8. Y sin embargo, ahí estás, con ese peso en el cuerpo que no se explica. Como si la noche no hubiera descansado nada. Como si las horas que pasaste en la cama fueran horas perdidas. Tu esposo ya se fue. Los niños todavía duermen. Y tú estás ahí, en esa quietud de la mañana que debería ser tuya, sintiendo que ya empezaste el día con una deuda que no sabes a quién le debes. Ese cansancio que no se va con el sueño, ese peso que ya estaba cuando abriste los ojos, eso es lo que me trajo a hablar contigo esta noche. Porque lo que voy a decirte esta noche, hay pocas personas dispuestas a decirlo con claridad. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué los médicos no encontraron nada. Antes de llegar a lo que Padre Pío enseñó sobre esto, necesito nombrarte algo. El cansancio que describes no es uno solo. Hay un cansancio que se explica. El de quien trabaja mucho, duerme poco, tiene 1000 responsabilidades y el cuerpo simplemente cede. Ese cansancio tiene causa visible. Y cuando la causa se atiende, el cansancio cede también. Pero hay otro cansancio, el que no cede aunque duermas bien, el que estaba ahí antes de que empezara el día, el que te pesa en el pecho como si cargaras algo que no es tuyo, el que los médicos no encuentran porque no está en los análisis de sangre, ni en la tiroides, ni en el hierro, ni en ningún valor que se mida con números. ¿Cuántas veces fuiste al médico? ¿Cuántas veces escuchaste sus resultados están dentro del rango normal? Y saliste del consultorio más confundida que cuando entraste. No tienes nada. Y sin embargo, tienes algo. Lo sabes, lo sientes, lo cargas cada mañana cuando abres los ojos. Padre Pío tenía una respuesta para eso. No era una respuesta médica, era una respuesta espiritual. Y era tan precisa, tan concreta, tan específica en sus síntomas y en sus causas, que cuando yo la leí por primera vez, tuve que sentarme un momento y dejar que me cayera encima. Padre Pío hacía una distinción que la medicina no hace, no porque la medicina esté equivocada, sino porque la medicina mide lo que se puede medir. Y hay cosas que no se miden, que no se ven en una radiografía, que no cambian el conteo de glóbulos rojos, que no alteran ningún panel metabólico, pero que agotan igual. Padre Pío distinguía entre el cansancio del cuerpo y el cansancio del alma. El cansancio del cuerpo cede con el descanso, un día de reposo, 2 noches de buen sueño, unas vacaciones. El cuerpo descansa y el cansancio se va. Así funciona. El cansancio del alma no cede aunque el cuerpo descanse. Puedes dormir 9 horas y levantarte igual de agotada. Puedes tomarte un fin de semana sin hacer nada y volver el lunes con ese mismo peso en los hombros. Puedes ir de vacaciones y regresar sintiéndote exactamente igual que antes de salir. ¿Te suena familiar? Esto no lo digo para asustarte. Lo digo porque lo que Padre Pío identificó en este cansancio que no responde al descanso es algo que tiene nombre, tiene causa y tiene solución. Y ninguna de las tres está en el consultorio médico. Padre Pío escribió a sus hijas espirituales sobre este fenómeno en varias ocasiones. Hay una enseñanza pastoral recogida por el Padre Agostino da San Marco in Lamis, su director espiritual de confianza, que documenta con claridad lo que Padre Pío enseñó a las mujeres que llegaban a él con este tipo de agotamiento. Llegaban exactamente como tú, con los análisis en la mano, con el papel del médico que decía, todo normal.
con esa mezcla de frustración y vergüenza de quien siente que su propio cuerpo la está traicionando sin que nadie pueda explicar por qué. Y Padre Pío les hacía una pregunta que nadie esperaba. No les preguntaba por su sueño, no les preguntaba por su alimentación, no les preguntaba por su nivel de estrés. Les preguntaba, ¿quién le pregunta por su vida con más detalle del que le corresponde? Piensa en eso. ¿Quién le pregunta por su vida con más detalle del que le corresponde? No la persona que te enfrenta, no la que discute contigo, no la que claramente no te quiere bien. La otra, la que sonríe, la que elogia, la que siempre pregunta por todo con ese interés que parece tan genuino, la que, cuando se va, tú te quedas con ese peso raro que no sabes nombrar, vacía. Esa palabra es la que Padre Pío escuchó de boca de cientos de mujeres, no cansada, no triste, vacía. Déjame contarte algo de hace 20 años. Fue en Guadalajara, primera quincena del 2005, un poco antes de que yo dejara el servicio activo. Vino a verme después de una de mis pláticas una mujer de nombre Doña Amparo. No era de las que vienen con el corazón roto en pedazos. Era una mujer entera, con esa presencia tranquila de quien se cuida y cuida a los suyos. Bien vestida, ordenada, fe sincera, análisis perfectos, según me dijo desde el primer momento. Padre Marcelino, llevo un año haciendo todo bien. La fe, la oración, las vitaminas. Fui al médico 3 veces. Mis análisis son perfectos. Y sin embargo me despierto agotada cada mañana. Siento que alguien me roba el sueño por las noches. Alguien me roba el sueño por las noches. Esa frase me detuvo, porque era la primera vez que escuchaba a alguien nombrarlo exactamente así, con esa precisión, sin haberlo leído en ningún libro espiritual. Le hice a Doña Amparo la misma pregunta que aprendí de la enseñanza de Padre Pío. Doña Amparo, ¿quién le pregunta por su vida con más detalle del que le corresponde? Silencio. Un silencio largo. Y después dijo en voz más baja: mi cuñada Remedios, cada semana, todo le interesa. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo van los hijos? ¿Qué tenemos? ¿Qué compramos? ¿Qué planes hay? Le pregunté, ¿y cómo se siente usted después de que Remedios se va? No dudó. Vacía. Ahí estaba, la misma palabra. Le enseñé a Doña Amparo lo que Padre Pío enseñaba sobre las ligaduras espirituales y sobre cómo cortarlas. 3 semanas después me escribió una nota corta. Decía, no sé qué pasó exactamente, pero duermo, y ya no me siento vacía cuando me levanto. No sé qué pasó exactamente. Lo que pasó es que alguien le estaba tomando lo que Dios había puesto en ella. Y cuando esa conexión se cortó, el cuerpo por fin pudo descansar. Necesito explicarte algo sobre lo que Padre Pío llamaba el drenaje espiritual, porque hay una confusión que quiero deshacer desde el principio. Lo que estoy describiendo no requiere intención maliciosa en quien drena. No estoy hablando de brujería. No estoy hablando de alguien que se siente a planear hacerte daño. No estoy hablando de rituales, ni de nada oscuro. Estoy hablando de algo mucho más común y mucho más silencioso. Padre Pío enseñó que la envidia crónica, la envidia que una persona carga durante años, sin confesarla, sin reconocerla, a veces sin saberla siquiera, esa envidia crea una conexión espiritual activa entre quien la carga y quien la padece. Una conexión a través de la cual algo fluye, no en las 2 direcciones, solo en una, de ti hacia ella, tu paz, tu salud, tu vitalidad, tu prosperidad, lo que Dios puso en ti y que esa persona, desde el fondo de su necesidad espiritual no resuelta, lleva mirando con ese deseo que no sabe nombrar. Padre Pío lo llamó el hambre espiritual del prójimo, y lo que enseñó sobre esa hambre es algo que me parece fundamental que escuches. Dijo, el hambre no necesita querer hacer daño, solo necesita comer. Piensa en eso.
Una persona con hambre física no tiene que odiar al panadero para comerse el pan que está sobre el mostrador. Solo tiene que estar hambrienta y tener acceso. Lo mismo pasa en el plano espiritual con la envidia crónica. Remedios no fue a casa de doña Amparo a hacerle daño. Remedios fue a casa de doña Amparo, porque algo en su alma hambrienta encontraba alivio momentáneo ahí, en estar cerca de lo que le faltaba a ella, en preguntar, en saber, en tocar con los ojos lo que no tenía, sin decidirlo conscientemente, sin saberlo, tal vez, pero el hambre igual come. Y doña Amparo se levantaba cada mañana un poco más vacía. Padre Pío dejó algo documentado que me parece la lista más precisa que he leído sobre los síntomas de este tipo de drenaje. No son síntomas que el médico busca, no porque el médico no sea bueno, sino porque el médico busca causas físicas para síntomas físicos, y estos síntomas tienen causa espiritual. El primero es el que ya mencionamos: cansancio persistente que no cede al dormir bien. El cuerpo descansó, el alma no. El segundo es la pesadez física al despertar, como si el cuerpo no hubiera tenido la noche para recuperarse, como si algo hubiera estado activo mientras tú dormías. El tercero es lo que Padre Pío llamaba la sequedad en la oración, los rezos que no suben, no la noche oscura del alma que describió San Juan de la Cruz, esa profundización mística de la fe, sino algo diferente, más plano, la sensación de que las oraciones rebotan, que las palabras salen, pero no llegan a ningún lado. El cuarto es la tristeza inexplicable, sin causa visible en tu propia vida, sin evento que la justifique, una tristeza que aparece de la nada y se instala como niebla. El quinto es la sensación de que nada prospera aunque lo hagas todo bien. Las cosas se demoran más de lo que deberían. Las puertas que deberían abrirse se quedan cerradas. El trabajo que haces no rinde lo que tendría que rendir. El sexto, y este es el que más vale la pena notar, es que el agotamiento se intensifica en los días siguientes a ver a cierta persona. No a la persona que te enfrenta, no a la que discute contigo, a la otra, la que sonríe cuando llega, la que elogia, la que siempre se interesa por todo y que siempre se va dejándote más vacía de lo que llegó. ¿Cuántos de estos síntomas reconoces en ti misma esta mañana? Padre Pío enseñó también algo que nadie te va a decir en ningún consultorio: cómo identificar la fuente, no de manera obvia, no buscando a la persona que te ha tratado mal o que claramente te desea el mal. El mayor error que cometen las mujeres cuando buscan la fuente de este agotamiento es mirar hacia las personas que las enfrentan, las que discuten, las que critican abiertamente. Esas no son las que drenan. Las que drenan son las que siempre están de tu lado, las que preguntan por ti, las que se interesan en todo, las que elogian tu casa, tu esposo, tus hijos, tu manera de ser, y que cada vez que se van te dejan ese peso raro que no sabes nombrar. Padre Pío llamaba a esto el correlato temporal, y enseñó una manera muy concreta de rastrearlo. Pregúntate cuándo empezó el cansancio que no cede, no el cansancio de este mes. El cansancio que ya lleva tiempo, que empezó en algún momento que puedes ubicar si piensas bien. Ahora traza mentalmente quién aparece de manera regular en esa cronología. No en los días malos, en los días de cualquier semana ordinaria. ¿Quién visita, quién llama, quién pregunta, quién está presente de manera consistente desde que ese cansancio empezó? La respuesta casi siempre está ahí, cerca, conocida, sonriente. Y tal vez tú ya la tienes en mente desde hace tiempo, pero no te atrevías a nombrarlo porque suena a acusación. No lo es. Es discernimiento espiritual. Y Padre Pío decía que la mujer del hogar tiene esa capacidad más desarrollada que nadie. No es paranoia. Es la antena espiritual que Dios puso en ella desde el principio para proteger a los suyos.
¿Qué hace el médico cuando llegas con este tipo de agotamiento? Pide análisis. Los resultados vuelven normales. Y entonces, porque el sistema médico funciona con causas físicas para síntomas físicos, te dan una de dos respuestas. O te dicen que no tienes nada. O te dicen que es el estrés, la ansiedad, la falta de ejercicio, la menopausia, la edad, cualquier explicación que quepa dentro de lo que se puede medir. Y hay una parte de ti que sabe que eso no es todo. Que el estrés no explica por qué te sientes más vacía después de ciertas visitas que antes. Que la ansiedad no explica por qué los rezos no suben precisamente en este período. Que la edad no explica por qué hay días donde la sensación de que nada prospera es tan pesada que tienes que esforzarte para no dejar todo tirado. No lo explica porque la causa no está ahí. Está en algo que Padre Pío describió en sus instrucciones pastorales de alrededor de 1915 a 1930 como una ligadura espiritual activa. Una conexión real entre dos personas, no metafórica, real en el plano espiritual, a través de la cual la energía, la paz, la salud, la vitalidad fluyen en una sola dirección, de ti hacia quien tiene esa hambre espiritual instalada. Y mientras tú no lo sepas, seguirán fluyendo. Eso dijo Padre Pío. Mientras tú no lo sepas, seguirán alimentándose. El conocimiento ya es la mitad de la protección. Escucha eso. El conocimiento ya es la mitad de la protección. No necesitas hacer nada todavía. Solo el hecho de saber lo que está pasando, de nombrar la dinámica, de entender por qué tu cuerpo te ha estado enviando esa señal que los análisis no podían explicar, eso ya cambia algo en el plano espiritual. Ahora bien, Padre Pío también enseñó algo sobre las personas que drenan que me parece importante que escuches antes de seguir adelante. Porque en este punto, muchas mujeres sienten lo mismo, sienten enojo, y ese enojo es completamente comprensible. Pero Padre Pío los ponía en perspectiva de una manera que a mí me tomó tiempo entender del todo. Decía que la persona que lleva envidia crónica en el alma no es, en la mayoría de los casos, una persona malvada. Es una persona urgente, urgente de oración, urgente de gracia, urgente de la conversión interior que ninguna voluntad humana le puede dar si ella no la pide. Carga un peso que en algún momento de su vida se instaló y que no sabe cómo soltar. Tal vez porque nunca le enseñaron que la envidia era un peso que debía confesar. Tal vez porque la envidia tiene esa característica particular entre los pecados capitales. Es el único que no da placer, solo dolor. Y el alma que carga ese dolor sin nombrarlo busca alivio donde puede, en la presencia de lo que no tiene, en la cercanía de lo que le falta, sin planear hacerte daño, sin saber muchas veces lo que está haciendo. Padre Pío lo dijo con estas palabras, recogidas por el Padre Agostino. Hay personas cuya presencia te deja agotada sin razón aparente. No las llames difíciles, llámalas urgentes, porque están hambrientas de lo que Dios puso en ti. Y mientras tú no lo sepas, seguirán alimentándose. No la odias, pero te proteges. Esas dos cosas no se contradicen. Puedes orar por ella desde lejos con caridad sincera y al mismo tiempo cortar la ligadura que te está vaciando. Padre Pío lo enseñó así. Hay algo en la tradición católica pastoral que el catecismo menciona brevemente y que Padre Pío desarrolló con mucho más detalle en su ministerio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2538, define la envidia como la tristeza ante el bien ajeno y el deseo desordenado de apropiárselo. Y la clasifica como pecado capital, con todo el peso que eso tiene en la doctrina. Pero Padre Pío iba más allá de esa definición, no porque contradijera la doctrina, sino porque la doctrina es el punto de partida, no el punto de llegada.
Padre Pío distinguía entre la envidia como emoción ordinaria, la que todos experimentamos en algún momento y que puede confesarse y purificarse, y la envidia crónica instalada en el alma, la que no se confiesa, la que no se reconoce, la que lleva años alimentando una necesidad espiritual profunda que la persona no sabe cómo resolver. Esa envidia crónica, enseñó Padre Pío, crea lo que llamó una atadura espiritual activa, una conexión real entre dos personas en el plano invisible, no porque existan conjuros ni rituales, sino porque el mundo espiritual funciona con leyes tan reales como las leyes físicas. Y una de esas leyes es que el deseo sostenido e intenso crea vínculos. El amor crea vínculos. El odio crea vínculos. Y la envidia crónica, ese deseo sostenido de lo que otro tiene, también crea vínculos. A través de esos vínculos algo fluye, y el que recibe el flujo no siempre sabe por qué se siente más vacío después de ciertas interacciones, hasta que alguien se lo nombra. San Pablo escribió algo en la carta a los Efesios, capítulo 6, que Padre Pío citaba con frecuencia cuando hablaba de la protección espiritual. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. El escudo de la fe es específicamente para apagar los dardos encendidos del maligno. Padre Pío enseñaba que esos dardos no siempre llegan de frente. A veces llegan a través de personas que el enemigo usa sin que ellas lo sepan. Personas que cargan un peso espiritual no resuelto y que, en su hambre, transmiten ese peso a quienes tienen cerca. La armadura que Padre Pío enseñaba a sus hijas era principalmente esto, el conocimiento de lo que está ocurriendo, más la acción concreta de los sacramentales que la Iglesia pone en nuestras manos. Conocimiento más acción. Eso es la armadura. Y esta noche te estoy dando las dos cosas. Ahora quiero darte algo concreto, porque eso es lo que Padre Pío siempre entregaba, no solo el diagnóstico, sino la acción. No solo esto es lo que está pasando, sino esto es lo que haces esta noche. Lo que voy a enseñarte se llama el corte de la ligadura. Es un ritual de separación espiritual de una sola noche, basado en la práctica pastoral que Padre Pío recomendaba a sus hijas espirituales, cuando reconocía en ellas los síntomas del drenaje espiritual activo. Basado también en la virtud exorcizante del agua bendita que el ritual romano de la Iglesia reconoce y documenta, y en el uso de la sal bendita como protector de espacios habitados. Padre Pío era específico sobre los días. Enseñaba que martes y jueves son los días de mayor potencia para el combate espiritual en la tradición pastoral. Si puedes hacerlo esta semana, en uno de esos días, bien. Si no puedes esperar, hazlo esta misma noche. Dios no necesita un día específico para actuar, pero la tradición pastoral tiene sus razones. Necesitas 4 cosas. Un vaso de agua bendita. Si no tienes en casa, puedes pedirla en tu parroquia o bendecir agua corriente tú misma, trazando la señal de la cruz sobre el vaso, mientras pides que el Señor la consagre para su servicio. La Iglesia reconoce que la fe del fiel puede invocar la gracia sobre el agua, cuando el acceso al agua bendecida por el sacerdote no es posible. Una vela blanca. Sal de cocina. La misma que usas todos los días. La vas a bendecir durante el ritual. El nombre de la persona que crees que es la fuente, escrito en un papel. Si no tienes certeza de quién es, escribe simplemente, quien lleva esto, Señor, tú lo ves. No necesitas certeza humana para que la acción espiritual sea efectiva. Dios sí sabe. Hazlo en la habitación donde más descansas, normalmente el dormitorio. En silencio. Cuando los demás estén dormidos. O fuera. Este momento es tuyo. Primera parte. El reconocimiento. Ponte de pie en el centro del cuarto. No arrodillada todavía.
de pie, porque lo que vas a hacer empieza como un acto de autoridad, no de súplica. La mujer que reconoce lo que está ocurriendo en su propia casa y lo nombra ante Dios ejerce una autoridad real, documentada en la tradición espiritual, real en el plano invisible. Haz la señal de la cruz, lentamente, sin prisa, y di estas palabras en voz baja. Señor, vengo a ti cargada de un cansancio que tú ya conoces y que los médicos no encontraron. No vengo a acusar a nadie. Vengo a pedir que lo que no es mío sea devuelto a quien lo lleva, y que lo que es mío sea devuelto a mí. Pausa. Deja que esas palabras queden en el aire un momento. No sigas de inmediato. Segunda parte. El nombramiento. Arrodíllate o siéntate. Lo que tu cuerpo te pida. Manos sobre los muslos, palmas hacia arriba. Un gesto de apertura y de oferta al mismo tiempo. Y di estas palabras. Padre Pío, tú que conociste el peso espiritual de los cuerpos y las almas, ayúdame a nombrar lo que cargo. Aquí pausas. Y nombras. Si tienes el nombre escrito en el papel, puedes sostenerlo en las manos mientras dices, quien lleva esto en el corazón tal vez no decidió cargarlo, pero llegó hasta mí. No le pido mal, le pido libertad, para ella y para mí. Si no tienes nombre cierto, di simplemente, quien sea que lleve esto, Señor, tú lo ves. Yo no necesito saber quién es, solo necesito que lo que me fue tomado sin permiso sea devuelto. No importa si el nombre es correcto o no. No importa si tienes certeza o solo intuición. El Señor sabe. Y tu intención es suficiente. Tercera parte. El corte. Ponte de pie. Vierte un poco de agua bendita en las palmas de las manos. Frota las manos como quien se lava de algo invisible. Despacio. Con intención. No mecánicamente. Luego, con las manos todavía húmedas, pásalas por la frente, el cuello, los hombros, cada uno de esos lugares donde el cuerpo carga tensión que no cede, cada uno de esos puntos donde la pesadez se instala y no se va. Y mientras lo haces, di estas palabras: que lo que me fue tomado sin permiso sea devuelto. Que la conexión que drena mi alma sea cortada por la intercesión de Padre Pío y sellada por la sangre de Cristo. Amén. Esas palabras tienen peso real en el plano espiritual, no porque tú las hagas poderosas, sino porque invocan la intercesión de quien Dios glorificó precisamente para esto. Cuarta parte. El sello. Toma una pizca de sal entre los dedos. Deposítala en el umbral de la puerta de tu dormitorio. Por dentro, una línea fina, sencilla. No necesitas hacerlo de manera elaborada. Y di estas palabras. Esta habitación es de Dios. Lo que descansa aquí descansa bajo su protección. Padre Pío, guarda mi sueño esta noche. Luego enciende la vela. Arrodíllate o siéntate nuevamente. Reza 3 Ave Marías, despacio, sin prisa, con la atención puesta en cada palabra. Solo cuando termines las 3 Ave Marías, apaga la vela con calma, y no hables más del tema esa noche. No llames a nadie para contarlo, no pienses en ello, simplemente duerme, y déjale el resto a Padre Pío. Las 7 noches siguientes, antes de mirar el teléfono por la mañana, antes de revisar mensajes, antes de empezar cualquier actividad, di estas palabras en voz baja. Señor, lo que me pertenece está bajo tu cuidado. Solo eso. No necesitas más. Padre Pío enseñaba a sus hijas espirituales a sellar el sueño con una oración breve al inicio de cada mañana. Una manera de reclamar lo que el descanso debería haber restaurado y de poner el día bajo la protección de Dios antes de que empiece. 7 mañanas. Una frase sola. Antes del teléfono. Quiero decirte algo sobre lo que acabas de hacer, porque sé que en este punto muchas mujeres sienten que es poco.
que frente a meses de ese cansancio que no se explica, frente a análisis médicos que no encontraron nada, frente a esa sensación de que algo te está vaciando poco a poco, frotar las manos con agua bendita y poner sal en el umbral parece demasiado pequeño. Tal vez pienses que exagero cuando digo que estos gestos tienen peso real en el mundo espiritual. Quizás tengas razón en que suena grande, pero Padre Pío no enseñó el espectáculo. Padre Pío enseñó la precisión. Los gestos más poderosos en el mundo espiritual son casi siempre los más pequeños. Una pizca de sal, un poco de agua en las palmas, un nombre sostenido ante Dios con honestidad. No es el tamaño del gesto lo que lo hace poderoso, es la autoridad desde la que se hace. Tú eres la persona que lleva ese cuerpo, la que lo conoce mejor que ningún médico, la que sabe que ese cansancio que describen tus análisis como normal, no se siente normal desde adentro. Cuando tú nombras lo que está ocurriendo y lo presentas ante Dios con honestidad, no lo estás haciendo desde la desesperación. Lo estás haciendo desde el conocimiento. Y eso, dice Padre Pío, ya es la mitad de la protección. Antes de despedirme, hay algo que quiero que te lleves de esta noche. Sobre el cansancio que estás cargando. Tu cuerpo no te mintió. Cada mañana que te levantaste exhausta sin razón visible, tu cuerpo te estaba diciendo algo que los análisis no podían confirmar, pero que era verdad. Que algo te estaba tomando. Que estabas dando de manera invisible algo que no habías ofrecido. No fue invención tuya. No fue ansiedad, ni hipocondría, ni exageración. Fue tu cuerpo haciendo lo que el cuerpo hace. Registrar lo que ocurre en el plano espiritual a través de síntomas físicos reales. Padre Pío lo sabía. Lo enseñó, lo confirmó en cientos de mujeres que llegaron a él con exactamente lo mismo que tú describes esta mañana, cuando miras el techo y no entiendes por qué dormir 8 horas no fue suficiente. Esta noche, eso cambia. No porque hiciste un ritual espectacular, sino porque nombraste lo que estaba ocurriendo, porque ejerciste la autoridad que Dios te dio sobre tu propio territorio, porque le pediste a Padre Pío que intercediera donde los médicos no pueden llegar. Y Padre Pío escucha esas peticiones. Toda su vida fue exactamente eso. El que veía lo que otros no veían, el que nombraba lo que otros no se atrevían a nombrar, el que entregaba soluciones concretas donde la medicina ordinaria llegaba a su límite. Esa es la razón por la que tantas mujeres siguen llegando a él décadas después de su muerte. Porque el tipo de drenaje que describes no es nuevo. Lo que es nuevo es que alguien por fin te lo nombró. Esta mañana, cuando te levantes después de haber hecho el corte de la ligadura, no esperes una transformación inmediata y espectacular. No funciona así. Lo que sucede en el plano espiritual trabaja con los tiempos de Dios, no con los nuestros. Lo que sí puedes esperar con el tiempo es esto: que el cansancio empiece a responder al descanso, que el peso de la mañana se vaya aligerando, que los rezos empiecen a tener esa textura diferente que tiene la oración cuando no está siendo interferida, que ciertas interacciones que antes te dejaban vacía empiecen a sentirse diferentes, no de golpe, poco a poco, de la manera silenciosa en que trabaja la gracia cuando hay fe en quien la recibe. Y si en los días siguientes sientes que el peso todavía está ahí o que vuelve después de ciertas visitas, vuelve aquí, porque Padre Pío dejó mucho más enseñado para situaciones exactamente como la tuya, y yo seguiré estando aquí para entregarlo. Que Padre Pío proteja tu sueño esta noche, que lo que te fue tomado sin permiso sea devuelto, que el cuerpo que has cargado estos meses, con ese agotamiento que nadie supo explicar, comience a recibir lo que el descanso le debe.
Mujeres que fueron al médico 3 veces y les dijeron que no tenían nada. Mujeres que durmieron 8 horas y se levantaron más vacías que la noche anterior. Mujeres que sintieron, con una certeza que no necesitaba demostración, que alguien les tomaba algo invisible sin pedirles permiso. Mujeres que esta noche nombraron lo que su cuerpo les había estado diciendo durante meses, y que lo pusieron ante Dios con esa honestidad sencilla que no necesita palabras elaboradas para ser escuchada. Tú eres una de esas mujeres. Lo que te fue tomado tiene que ser devuelto. Esta noche diste el primer paso para pedirlo, y yo estaré aquí.